¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, si no hay más, vamos a entrar a lo que es la palabra, hermanos. Por favor, abra su Biblia. Hoy sí va a tener que usar la Biblia. Así no la traje. El tema de esta tarde, hermanos, es la parábola del sembrador. Pero vamos a comenzar con el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Evangelio de Juan, libro de Juan, San Juan, como usted le quiera decir. Yo no le quiero decir San Juan porque me recuerda como que era católico, ¿no? Entonces mejor le digo Juan o el Evangelio de Juan. O el Evangelio de Juan. O el hermano Juan, exactamente. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Y cuando lo tenga se pone de pie, por favor. Bien, dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra una vez más. Te ruego, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, que unjas mis labios, que sea tu Espíritu el que me dé las palabras necesarias y exactas para hablar tu palabra, que no sea mi sabiduría ni mi entendimiento humano, Señor. Y asimismo que sea tu Espíritu el que unja todos nuestros oídos de los que estamos aquí para escuchar y entender tu palabra a cabalidad y que no quede ningún rastro de dudas, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos permites estar aquí ahora y te pedimos también que cualquier cosa que el enemigo quiere enviar para distraer nuestra atención o turbar nuestras mentes, lo reprendemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y declaramos libres este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. ¿Por qué razón quise comenzar con este versículo? Jesús está hablando de algo que es muy común en los agricultores. Aunque no sean sembradores de trigo, la ley de la naturaleza es la misma para todas las semillas. Así como el hermano es experto, o hermano Daniel que trabaja en lo que es la vid. Es lo mismo, todas las semillas trabajan igual. Algo que yo siempre me ha gustado mucho de Jesús, y no quiero decir que nada más de Jesús lo hacía. En ese entonces, ustedes recordarán, si han leído el libro de Levítico y de Éxodo, había muchas ofrendas que se daban en el templo. Y una de ellas se le llamaba la ofrenda de las primicias. Era la primer cosecha que se levantaba entre marzo y abril. Y lo que más se daba en ese entonces eran manojos de trigo. Se le llamaban los efod. Eran unos manojos grandes que se hacían de trigo. Entonces, en ese entonces, la ofrenda y el diezmo era granos o animales. Por lo regular, muy pocas veces se llevaba dinero. Entonces, todos los que eran estudiados para maestro como rabinos, tenían que conocer los tiempos y todo lo que era fruta de la tierra, todo lo que era producto de la tierra para recibir los diezmos y las ofrendas. Por eso los rabinos conocían muy bien los tiempos de siembra, conocían el tipo de siembra, conocían el tipo de trigo, conocían todo lo necesario porque ellos lo recibían. Entonces Jesús, en el capítulo 13 de Mateo, Jesús nos da una enseñanza maestra respecto a lo que era un agricultor. En el capítulo 13 de Mateo entendemos que está la parábola del sembrador y también está la parábola del trigo y la cizaña. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la parábola del sembrador. Entonces aquí Jesús en Juan está diciendo algo muy cierto. Dice que si el granito de trigo queda solo y muere, no lleva fruto. Pero si muere en buena tierra, lleva mucho fruto. ¿Por qué razón? ¿Alguno de ustedes conoce la espiga de trigo? Ok, la espiga de trigo es una varita y lleva varias semillas de los dos lados, hasta arriba.
Con una sola semilla, con un solo granito de trigo, sale una espiga, o una planta que da una sola espiga. Entonces, dice él, que si el grano de trigo muere solo, sin tierra, sin agua, sin nada, se pierde. Un granito no es nada. Un granito no tiene mucho valor. Pero si cae a tierra, y en buena tierra, ese granito puede dar mucha semilla. Entonces, eso espiritualmente habla de un cristiano. Un cristiano que se dice ser cristiano, pero no trabaja, es como el grano de trigo que muere solo. Cuando llegue usted delante de Dios y ese cristiano no hizo nada, ¿qué cree que le van a dar? ¿Qué cree que le van a recompensar? Nada. Ahora, en este camino estamos por amor a Jesús, ¿cierto? No estamos por las coronas que nos van a dar, no estamos por las calles de oro, por la casa de oro, el aposento de oro, no. El cristiano que está por eso, entonces es de la prosperidad. Cuando a veces al cristiano le preguntan, ¿tú por qué eres cristiano? Comúnmente el cristiano dice, no, porque Jesús me salvó. No te preguntaron, o no le preguntaron, ¿quién lo salvó? ¿Por qué eres cristiano? Esa es la pregunta. La respuesta correcta es por amor. Yo soy cristiano por amor, porque el que nadie me amaba, el que me odiaba me quería matar, que era el diablo. Y Jesús, antes de haber nacido, ya había dado su vida por mí. Entonces, en retribución, todo lo que yo tengo que hacer o pueda hacer o deba hacer, tiene que ser por amor a Él. Pablo decía, muchos predican por amor al dinero. Muchos predican por lo que le van a dar, ofrenda, diezmo, lo que usted quiera. Pero el verdadero cristiano era como él. Decía, yo no acepto ofrenda de nadie, para que nadie venga a decir que por la ofrenda que me diste, estoy comiendo, estoy vistiendo. Pablo era muy sabio, hermano. Y solamente agarraba ofrenda de cierta iglesia, pero cuando esa iglesia mandaba la ofrenda a Jerusalén, no para él. Ser una persona, ser un cristiano así cuesta y son muy difíciles de encontrar. Pero afortunadamente ese tipo de cristianos son los que llevan más fruto. ¿Por qué? Porque están dispuestos a dar todo por su Señor. Están dispuestos a entregar todo por su Señor. Hay muchos predicadores, sobre todo en la televisión, que dicen, que usan un versículo en la Biblia que dice que el siervo es digno de su salario. Muchos lo han leído, ¿cierto? Entonces, ese versículo, así como lo leemos en español o en inglés, dice que usted está aquí para ser cristiano, ser predicador, evangelista, apóstol, lo que sea, cantar o lo que haga usted para el Señor, tiene que recibir una retribución, como cualquier trabajo secular. Pero la versión aramea no dice así. Dice, la versión en arameo, dice, todo aquel siervo se le debe dar lo necesario para que pueda hacer su trabajo. Ahí cambia todo totalmente, porque no está hablando de un pago. Está diciendo que si yo soy pintor y usted me contrata para hacer o me manda a pintarla aquí este lugar, no la voy a pintar con las manos, ¿verdad? Entonces usted me tiene que dar la brocha y me tiene que dar la pintura. Ese es el concepto hebreo de ese versículo. ¿Sí, hermano? ¿Quería decir algo? Sí, cuando dijo vayan por los caminos y no hayan los que dinero, y también la palabra dar de gracia, porque de gracia. Exactamente. Jesús no vino cobrando. Jesús no decía, ok, a ver, primero levantemos una ofrenda y ya después les doy la palabra, no. Porque eso es vender el evangelio. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Vámonos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Hasta ahí. ¿Qué es una parábola?
Parábola es una historia ficticia que te enseña una verdad bíblica. ¿Entendió? Es una historia. Es como, por ejemplo, cuando uno le quiere enseñar a un niño a contar, usa los dedos, manzanas, ¿cierto? Naranjas, o lo que le gusta al niño. Hay algunos niños que han aprendido con los frutilupis, o con comidas o frutas que les gustan a ellos. Esa es una parábola, una historia ficticia para enseñar una verdad bíblica. Si usted lee los 4 evangelios, va a encontrar muchas veces una parábola repetida, como por ejemplo la parábola del sembrador, la encuentra en Marcos. Y no me acuerdo si es Lucas o sí creo es Lucas, porque Juan no usa muchas parábolas. Pero en total de las parábolas, repetidas y no repetidas, en los 4 evangelios hay 53 parábolas. Todas son historias ficticias que enseñan una verdad bíblica. ¿Por qué razón? El porqué de las parábolas. Mateo, ahí mismo Mateo, váyase al versículo, Mateo 13, váyase al versículo 10. Ahí está la razón, ¿por qué las parábolas? Dice Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús contesta en el 11. Él respondió, les dijo, porque a vosotros es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué me enseña a mí esta palabra? Que en la iglesia hay 2 tipos de personas. La persona que quiere conocer los misterios del reino de los cielos y las personas que no quieren conocer los misterios del reino de los cielos. A través de los años, en todas las iglesias, hay personas que llevan años en el evangelio y un simple versículo no lo pueden entender. Aunque usted se los pinte de una manera, se los diga de otra, se los explique de otra y de otra y de otra, no puede. A menos que use usted una parábola o un ejemplo, por decir algo, para explicar ese versículo. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Dice, porque a ustedes les es dado conocer los misterios. ¿Qué son misterios? Lo que mucha gente no sabe. Le voy a decir una cosa bien sencilla. Un niño judío que empieza la escuela a los 4 años, a los 6 años es capaz de explicarle cómo fue hecha la creación. Yo hace muchos años cuando escuché ese versículo o esa declaración, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué un niño de 4 a 6 años aprende a decir bien cómo fue toda la creación? Y ellos no usan otro libro más que la Biblia, el libro de Moisés y todo el Antiguo Testamento. Yo me preguntaba cómo es posible que un niño te pueda explicar eso. Esos niños chiquitos que andan con sombrerito y unos cairelitos hacia al lado, los hijos de los ortodoxos. Y era tanta mi curiosidad que yo me metí a estudiar. ¿Por qué? Hermano, en la Biblia está todo. Dice el capítulo 38 de Job, ¿cuál fue el primer animal que Dios creó? Dice que era lo que andaba haciendo el Espíritu de Dios sobre las aguas. Todo lo explica paso por paso. Claro, hay que agarrar de Génesis, Éxodo, de acá, de Salmos, de Proverbios, de todos lados. Pero la Biblia trae todo. Eso es conocer misterios. Pablo siempre decía, he aquí os digo un misterio que hasta este tiempo ha sido revelado. ¿Por qué? Por gracias a Jesucristo. Porque eso es lo que no entendían los fariseos. Todo lo que se hacía en el templo, todos los rituales, las 4 fiestas mayores, las 7 fiestas que también ellos celebraban, todo tenía que venir o tenía que venirse a cumplir en el Mesías. El Mesías era el cumplimiento de todas las fiestas. Por eso nosotros aquí no festejamos ninguna fiesta. O no se nos pide festejar fiestas. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino y Jesús fue el cumplimiento de todos los mandamientos, de todas las leyes rituales y de todos los sacrificios y de todas las cosas que se hacían en el templo. Así de sencillo. Pero para entenderlo hay que estudiar.
Ahora, la gran pregunta aquí sería para nosotros, ¿tú de cuáles quieres ser? ¿De los que te es dado conocer los misterios de la Biblia? ¿O ser de los que no les es dado? Para eso estamos acá, hermanos, para estudiar. Porque yo creo que todos necesitamos o queremos saber un poco más, ¿sí o no? Eso estamos. Sigue diciendo el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esa es la importancia del discipulado. Ahora, aquí hay algo muy sencillo, y lo dijo el hermano Daniel la vez pasada, y ha tocado ese punto varias veces. Dice la Biblia que el que tenga necesidad de sabiduría, que la pida, ¿cierto? Ok, una pregunta. ¿Usted cómo piensa que viene esa sabiduría? Viene una varita mágica, lo toca y ya sabe usted todo. No, hay que estudiar. ¿Usted cree que a Salomón así le pasó? Es cierto, Salomón le dijo, Señor, yo quiero que me des sabiduría para poder dirigir tu pueblo y todo. Pero no vino un ángel y lo tocó, ni le pusieron las manos encima y ya de repente era el hombre más sabio. No. Lea correctamente. Todos los reyes de Israel debían tener una Torá, un Pentateuco y todos los demás libros que estaban escritos hasta ese entonces, y día y noche tenían que leer y estudiar esas leyes. Por eso David decía, tus leyes me deleito en ellas. Dice, tu palabra es como una lámpara a mis pies. Pero es que tenían que estudiar, hermano. Cuando uno le pide sabiduría a Dios, es como que Dios te expande tu conocimiento, tu capacidad de entendimiento. Hay un salmo, en el Salmo 86 hay un versículo que yo cuando lo leí la primera vez, la sabiduría humana me decía que estaba equivocado. Creo que es el 86, donde dice, yo soy como el pelícano del desierto. Y da a entender que es un animalito que anda buscando agua y se muere de sed al final. Y yo desde que lo oí dije, no, esto está mal. En el desierto no hay pelícanos, pues si no hay mar. Y yo necio, no, eso está mal, no está mal, está equivocado. Como a los 15 años de haber leído por primera vez ese versículo, estaba yo sentado en mi casa sin hacer nada. Entonces prendí la televisión y estaba pasando algo así del Discovery Channel. Y se llamaba los grandes lagos en el desierto, en el Sahara, en África. Y empecé a verlo. Y resulta que como allá hay tanta agua cuando llueve, se forma un lago grandísimo, como si fuera una laguna, pero grandísima. Y dice el que estaba relatando, y todos los pelícanos del norte de Europa viajan a Egipto, a África, a tener sus polluelos. Y siguió el tema. Resulta que cuando ellos tienen sus polluelos, llega el momento en que cuando ellos nacen, tardan como 4 o 5 meses los polluelos en agarrar plumas, las plumas que les sirven para volar. Entonces, como es tan grande el calor ahí, se empieza a reducir el agua. Llega el momento en que los padres, los pelícanos viejos, tienen que regresar otra vez de donde salieron, pero los polluelos muchas veces les han nacido las plumas para volar. Entonces los papás se tienen que ir y al final dejan a todos los polluelos que no alcanzaron a sacar sus alas, las alas que necesitan para volar. Entonces, como aquello se va secando, usted sabe que cuando se va secando van llegando más animales porque ya no hay mucha agua en otros lugares. Entonces los pollitos se juntan todos y empiezan así a dar de vueltas, y los animales, los chacales, todos aquellos que tienen hambre van y se los comen. Entonces en ese programa resulta que de todos los miles de pollitos que había ahí, o pelícanos polluelos, solo quedó uno. Cuando ya no había agua, se había escapado de ser comido por los animales y todo, y solo estaba él solito, y la cámara andaba con él. Y así estuvo hasta que llegó la nueva temporada de agua. Cuando empezó a caer el agua, el pollito se volvió loco, porque pues no sabía de dónde agarrar agua, pues de tanto que caía, pues, ¿me entiende? Y ahí yo entendí, yo soy como el pelícano del desierto, buscándote a ti.
Pero volvemos otra vez. Pasaron 15 años para que yo entendiera esa palabra. Esos son misterios. Si usted le pide a Dios, enséñame esto, Dios se lo va a dar. Pero no se lo va a dar tan fácil. Hace tiempo, cuando yo leía, lo que está diciendo aquí el hermano Daniel, cuando los envió a predicar de 2 en 2, vinieron y le dijeron, Señor, por allí vimos uno que no anda con nosotros y se lo prohibimos porque andaba orando y sacando demonios. Y le dijo Jesús, no se lo prohibáis, porque aunque no ande con nosotros, es de nosotros. Y yo me metí de necio con el Señor. Ok, yo quiero saber quién es ese. La Biblia no da nombre, no da esto, no da lo otro. Le digo, Señor, yo quiero saber. Yo quiero saber. Y necio, como 2-3 meses orando y cada ratito, Señor, yo quiero saber. Al final una noche me dijo, ok, te voy a decir, este es este fulano. Entonces yo ya me puse a meditar la palabra y tiene razón. Nadie puede dar lo que no ha recibido del Señor. Pero, ¿quiere saber usted quién es? Pues te órele a Dios. Estoy seguro que se lo va a decir. ¿Ok? Seguimos ahí mismo en el versículo 13, el capítulo 13 de Mateo, versículo 13. No, porque no lo va a encontrar en la Biblia. Mire, dice, bueno, al rato se los digo. Dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. La cita no la dice, pero es Isaías 6, 9 y 10, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Una cosa, ¿esto cómo se llama? No. Oreja. ¿Cómo se llama lo que está dentro? Entonces, ¿usted oye con el oído o oye con la oreja? Con el oído. La oreja lo único que es una especie como de campana que trata de jalar más. Parabólica. Exactamente, eso. Pero usted oye con lo de adentro, no con lo de afuera. Eso es oír con los oídos pesados. No ha oído lo que decía Daniel la vez pasada. Le entra por acá y le salió por acá, porque no pasó por el oído. Y aunque esté usted hablando así con personas cerquita, hay muchas personas que no entienden. Hay personas, palabras tan sencillas que las tiene que entender literal, no las comprenden. Y es triste, porque eso no le pasa nada más a los que apenas vinieron. Le pasa a personas de muchos años en el Evangelio, que no lo entienden, no lo comprenden. Más en esas iglesias que son muy tradicionales o muy extremistas. Que la mujer no se pinte, que no use pantalón, que no esto, que no lo otro, que no ella, o que no usan velo. ¿Nunca ha estado usted en una iglesia de esas? Pablo dice que la mujer que quiera ponerse velo se ve bien, que es santa y todo. Y en el último, un versículo al último dice, pero la iglesia de Cristo no se mete en ese problema de si velo o no velo. Está diciendo, la que quiera ponerse velo, que se lo ponga. La que no, no se lo ponga. Porque al final es una vestimenta, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema de que una mujer use pantalón? La Biblia dice que había túnica de hombre y túnica de mujer, ¿cierto? No habla de pantalón. Ahora, ¿con qué intención se pone el pantalón? Usted sabrá con qué intención se la pone, ¿cierto? Si una mujer se pone un pantalón así de cholo, de esos grandotes, no enseña su figura. Pero si ya se pone de esos pantalones que todo apretado, y no nomás la mujer, los varones. ¿No se ha dado cuenta que hay unos que usan la playera, la camisa así bien pegadita, que los botones casi se revientan, que quieren enseñar? O los hombres esos que usan los pantalones bien pegadotes, que le llaman de tubo. La situación es
¿Está prohibido usar pantalón? Para mí no. Para mí no. ¿Con qué intención lo usas? Ese es el problema. Dios no castiga, en el Nuevo Testamento Dios no castiga el hecho, castiga la intención. Así de fácil. Oiga, hermano, que muchos predicadores dicen, no, que la mujer no se pinte, que la mujer no se arregle el pelo y todo. Hermano, ¿a poco uno de varón le gustaría levantarse y lo primero que va a ver a la chimoltrufia al lado? ¿Le gustaría? Cuando Dios le quitó a su esposa Ezequiel, le dijo, he aquí yo te quito el deleite de tus ojos. ¿Qué es deleite? Algo hermoso que se ve, ¿no? Algo hermoso que se cuida para su marido. Hay mujeres que no les gusta pintarse, pues muy su gusto de ellas. Hay otras que sí les gusta, es muy su gusto. Es como los hombres. De joven eran galanes, de viejos somos galones. Claro, el cuerpo se va diluyendo, ya no es lo mismo. ¿Se acuerda usted cuando tenía 15, 16 años? ¿Qué se le atoraba? Nada. Se iba a las pachangas y amanecía y al ratito se iba a trabajar. ¿Y acaso se sentía usted mal? Ahora nomás no duerme las 8 horas que le tocan y anda usted como los niños ahí chillones que no se quiere calmar con nada. Ahora en el versículo 15... en el 15 dice, y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esas palabras las encuentra usted en Isaías 61, dice, 61:1, dice, y apertura de cárcel y dar libertad a los presos. Una persona que estudia y busca tener la sabiduría de Dios para entender esos misterios es una persona libre de errores. Una persona recién venida a los caminos del Señor y que busca aprender, a él se les da libertad de cárcel. ¿Cuál cárcel? La cárcel del pecado. ¿Usted entiende para qué fue dada la ley? La ley no fue dada para causarnos problemas. La ley no fue dada al hombre para que viera que Dios es santo. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta que por más esfuerzo que pusiera, no puede cumplir toda la ley de Dios. Para eso fue dada la ley. Porque de los 613 mandamientos de la ley, nadie podía cumplir los 613, excepto Jesús. Y Jesús, dice Filipenses 2, no escatimando ser igual a Dios, se despojó de sí mismo. O sea, quiere decir que tuvo que vivir, aprender la ley de Moisés como niño y vivir la ley como hombre, pero como hombre, no como Dios. Por eso mucho cristiano no le da el justo valor a Jesús, porque dicen, no, pues era el Hijo de Dios. Él se conocía la Escritura, él sabía esto. No, no es así. Él la tuvo que aprender como hombre y vivirla. Por eso me parece que es Santiago, donde dice, y él siendo tentado en todo, pero hallado sin pecado. Por eso le digo, un pecado chiquito te lleva lo mismo al infierno que un pecado grandote. Ahora, ¿qué dice el versículo 16? Ahí Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué cree que se refiere eso? A la manifestación del Mesías, a la manifestación del Hijo de Dios. ¿Se imagina Isaías diciendo, Isaías 9:6, he aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, y así, así, así? Yo me imagino que ellos se sentaban a solas y decían, Señor, ¿quién será? ¿Cómo será? Cuando Isaías dice cómo era el aspecto de Jesús, cuando dice que sus dientes eran como blanca leche, cuando decía que era alto, fornido, varonil. Yo me imagino a Isaías sentado, Señor, ¿cómo será ese hombre? ¿Qué tendrá en su mirada? ¿Sí me entiende?
Todos ellos profetizaron, dijeron, hablaron, pero sobre todo nunca lo vieron. En cambio les dice que ellos estaban viendo lo que muchos profetas y justos habían predicado de él, pero que no se les había dado verlo. ¿Se da cuenta? Mire, ¿se acuerda que cuando él estaba en la cruz dijeron? Una vez Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que soy? Elías. Otro Jeremías, otro de los grandes profetas. ¿Por qué razón? Hasta que llegó Elías, fueron la primera vez que vieron que un hombre hizo bajar fuego del cielo 3 veces. ¿Cuántas veces hizo bajar fuego del cielo Elías? ¿Ah? No. ¿Alguno sabe cuántas veces? Hizo bajar el fuego 3 veces. La primera, cuando se enfrentó a los 850 falsos profetas, ¿cierto? Por eso, 450 más 400. 850 falsos profetas. La segunda y tercera vez fue cuando Acab lo mandó a apresar. Allá estaba Elías sentado abajo de un árbol y llegó el primer capitán y dijo, vámonos, ya habla el rey. Y Elías, sentado, dijo, si yo soy siervo de Jehová, que caiga fuego y te consuma a ti y a tus 50 que vienen contigo. Cayó fuego y los quemó. La segunda vez mandaron otro capitán de 50. Y lo mismo. Eso enseña una cosa, que al siervo de Dios hay que respetarlo. Aunque vengas a decirle, hey, te están llamando, no puedes llegar así, óyeme tú, tal por cual, vámonos. No. Todos merecen un respeto. Lo hizo lo mismo. Hey, vámonos. Te están llamando y todo. Elías ni se paró. Dijo, no, pues si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego y te consuma. La tercera vez el capitán que vino le dijo, Señor, mi Señor, te ruego, por favor, acompáñame a ver al rey. Te quiere ver. Entonces paró Elías y fue con él. Entonces cuando Jesús les hace esta pregunta, dicen unos Elías, ¿por qué? Porque Jesús venía haciendo milagros que nadie había visto, hermano. Imagínense darle vista a un ciego con su saliva haciendo lodo y untándoselo. ¿Se da cuenta? A otros sin tocarlo. Otros nomás declaraba la palabra y a miles de millas al norte o afuera de ahí se sanaba la gente. Por eso decían, no, pues unos dicen que eres Elías y todo. ¿Por qué? Porque nadie había visto eso. ¿Usted cree que los que predijeron todo eso no les hubiera gustado ver? ¿Se acuerda cuando Jesús caminó en el agua? ¿Sabe que esa es una profecía que está en la Biblia? Bueno, no lo busque ahorita, pero busque, bueno, el que quiera, busque Job 9:8 y lo lee, el primero que lo halle. Job 9:8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Se imagina? Job 9:8. Él solo extendió los cielos y caminó sobre las aguas de la mar. La versión de los 70, la Septuaginta, dice, y caminó sobre las aguas y ni una gota cayó sobre su empeine. Cuando él caminó sobre el agua, que iba hacia la barca donde estaba, cuando le dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Es un salmo, no sé, no me acuerdo si es el 61 o el 69, donde dice que aunque yo vaya caminando y el agua me llegue hasta el cuello, de ahí tú me sacarás y me levantarás. Todo está en la Biblia, hermano. Todo lo que puede ser misterio para nosotros, la Biblia te dice dónde está. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refería Jesús cuando dice que le llevaron la mujer a aquella adúltera? Que la encontraban en el mismo acto del adulterio. Y le dijeron los fariseos, Señor, la ley de Moisés o nuestra ley dice que debe morir a piedra. ¿Qué hizo Jesús? Se agachó y empezó a escribir en el polvo. ¿Alguno de ustedes sabe qué era lo que escribía? A ver, rapidito. Jeremías 17:13. Y lo lee.
17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Ahí está. ¿Qué era lo que estaba escribiendo Jesús? El nombre de los fariseos que le estaban diciendo: ¿tú qué dices? ¿La matamos a piedra o no? ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Mande? ¿Dónde estaba el hombre? No, pues lógicamente el hombre tenía que ser muerto, pero como tal probablemente yo pienso. En la ley decía que los dos. Yo pienso que tal vez era un fariseo o un escriba, porque ahí no me llevaron a la mujer. O le han de haber pagado para... Ajá. Pero se da cuenta lo que dice Jeremías 17:13: porque escribiré en el polvo el nombre de todos aquellos que te han dejado a ti, que eres fuente de aguas vivas. ¿Quiénes le dijeron a Jesús? ¿Tú qué dices, Señor? Los fariseos. ¿O a poco era el pueblo? El pueblo andaba ahí de metiche también siguiendo a los otros, pero los que le dijeron a Jesús eran ellos. Ahora entiende por qué es importante hacerle caso a Jesús, que para nosotros es necesario escuchar los misterios, comprender los misterios, porque entonces ¿cómo le vamos a enseñar a la gente de afuera? ¿O a poco nunca le han preguntado algo que ellos no entienden? Le preguntan a uno que no entiende, pues ya somos dos, ¿cierto? Por eso mucha gente no viene, porque no les podemos quitar las dudas que tiene. ¿Ok? ¿Qué dice la parábola del sembrador? Volvamos otra vez a Mateo 13, hermanos. Mateo 13, del 13 al 19, dice: aquí el sembrador salió a sembrar. Dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por 1. 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo, el que tiene oídos, investigue, aprenda, busca sabiduría, instrúyete, para que entiendas qué es lo que está diciendo el Señor. Ahora bien, vamos a ir a la explicación de la parábola. Para eso vamos a usar Marcos capítulo 4. Mateo da la explicación también, pero para mí es importante Marcos, porque hay ciertas cosas que están mejor explicadas. Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos 4, versículo 14 en adelante, dice: el sembrador es aquel que siembra la palabra, dijo Jesús. El sembrador es aquel que siembra la palabra. Llámese predicador, pastor, evangelista, discípulo, el que comparte, el que da testimonio. El sembrador es aquel que siembra la semilla o tira la semilla. Mucha gente quiere ser sembrador, pero no ha llegado a ser ni siquiera discípulo. Cuando vas allá afuera, hermano, tienes que saber lo que vas a hablar, ¿cierto? Puedes presentar a Jesús lo que sabes de Jesús. Lo que no sabes de Jesús, no lo hables. Yo siempre le decía a los hermanos con los que estudiábamos, cuando salgas afuera, habla lo que sabes. No inventes lo que no sabes. Porque aunque no se crea en la Iglesia Católica, en los mormones, en los testigos de Jehová, hay gente que sí lee la Biblia. Y aunque estén chuecos, pero saben palabra. ¿Se acuerdan que yo les platiqué de ese muchacho que por medio del Facebook evangelizaba? Un día me dijo, ¿sabe qué? Un hermano de Guatemala, dice, un conocido mío, dice que está en una iglesia, me retó, me dice, a que habláramos de la Biblia, del Evangelio, dice. Y yo le dije que sí, dice, pero voy a tener que hacerlo aquí, dice, porque aquí hay privacidad, nada más él y yo estábamos en el cuarto. Y empezaron a hablar y yo escuchaba que el muchacho le dice, no, pues sí, tienes razón, no, pues que sí. Pero el muchacho cometió un error. Y dijo, Jesús fue lo primero creado en el cielo, antes que los ángeles. Y ahí lo agarró el muchacho estaba en Guatemala. Dice, eso está mal, dice. Jesús no es creación.
Jesús nunca fue creado. Y lo agarró y ya el muchacho ya ni sabía ni qué decir. Yo me quedé callado, digo, a ver qué va a defender o qué va a decir. Una cosa, hermano, cuando un predicador se equivoca, es honroso decir, hermanos, me equivoqué, y corregir. Y yo eso siempre se lo dije a él. Cuando ya no pudo, le dijo el muchacho tantas cosas y una de esas le dijo, dice, el que te enseña es un burro, dice, porque ni él entiende. Ahí sí ya tuve que entrar yo. Digo, ¿sabes qué? Le digo, yo soy fulano de tal, yo soy el que le estoy enseñando a él. Y él sabe que eso yo nunca se lo he enseñado, ¿sí o no? Y ella dijo, no, mira, que no, sí, que él nunca me ha dicho eso fue mío, dice. ¿Quién llevó la vergüenza? Yo no. Él tuvo que arrepentirse, él tuvo que darse, aunque no le gustó, tuvo que reconocer que él se había equivocado. Precisamente por eso. Porque la cosa es, hermanos, que siempre uno quiere traer almas a la iglesia. Y claro que si vienen a tu iglesia, es mucho mejor. Pero el sembrador no dice, voy a sembrar esto, es mío y me lo voy a llevar. No, eso no está diciendo la parábola. Dice, el sembrador salió y tiró la palabra. Para ser un sembrador, hermano, quiere decir que sabía hacer su trabajo, ¿cierto? Si usted va a evangelizar afuera, tiene que saber hacer su trabajo. Si usted va a hablar de Jesús, tiene que saber quién es Jesús. ¿Entiende? Yo cuando el Señor me llamó, yo le dije al Señor, cuando el Señor me llamó a predicar, yo le dije, ok, sí lo voy. Pero una sola cosa te pido. Yo no quiero predicar algo que yo no haya comprobado antes. Si la Biblia dice que estoy desmenuzado, deshecho, tirado en el piso como el polvo, yo quiero comprobar cómo lo levantas a uno para que yo pueda decir, Dios te puede levantar de ahí. Y si es una enfermedad, lo mismo. Por muy grande que sea, si tú me sanas, yo voy a decir, yo tengo un Dios que sí sana. No está usted para saberlo, pero usted se lo puede preguntar al pastor. La primera vez que me dio la oportunidad de predicar, antes de un servicio antes, le enseñé los exámenes que me hacen en la diálisis cada 15 días. Donde viene que yo no tengo diabetes. Aunque usted así como ve todo fregado físicamente, es consecuencia de tantos años de diabetes. Pero médicamente yo no tengo azúcar. Se lo traje al pastor y le digo, mire pastor, vea usted los exámenes, usted es doctor, ni modo que lo cuente a él. Digo, ahí está, son los exámenes de 3 meses para atrás. Me dicen, hermano, pues usted no tiene nada. Pues sí, pero a ver, dígaselo a la gente. Y yo se lo diga al Señor, yo no quiero predicar ni decir nada que no haya yo comprobado. A veces, por X razón, no todos lo hacen. Me ha costado, me ha dolido, me ha quebrado. El de haber tenido 20 años diabetes, hermano, no creo que fue por una pruebita. Fue por haber abierto la boca y haber dicho lo que no debía haber dicho. Un día se los platicaré. Por eso me llevó 20 años tener diabetes. Y todavía tengo las consecuencias, pero no tengo azúcar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer como cristianos, hermano? Conocer al Dios que tenemos. Saber quién es Él, cómo funciona Él, por qué Él hace las cosas, para qué hace las cosas, por qué permite ciertas cosas. Y entonces, como decía el hermano Daniel, entonces tendremos la paz de Dios. Porque el que tiene la paz de Dios sabe que pase lo que pase, suceda lo que suceda, le pase o le hagan lo que le hagan, Él sabe quién es su Dios. Él sabe que tarde que temprano lo va a levantar, lo va a guardar, lo va a cuidar. Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano, y si usted me la quiere creer, qué bueno. Pero créame, yo se lo digo delante de Dios. Yo tiene como 6, 7 años que yo a Dios ya no le digo, ¿sabes qué? Necesito esto, necesito lo otro. No. Yo nomás le digo, Señor, tú ya sabes lo que necesito. Cuando me lo quieras dar, pues te daré las gracias de antemano, porque como si ya lo hubiera recibido. A veces tarda 15 días, a veces tarda una semana, a veces al siguiente día, lo que sea, hermano. Pero yo ya no le digo, necesito pantalones, necesito zapatos, no, hermano. Mire que cuando me cortaron el pie izquierdo en el 2020, me metieron a un home de rehabilitación ahí en Santa Bárbara. A mí me gusta comer, pero lo que no me gusta es comer comida de bote.
Hermano, y ahí toda la comida sabía a bote. Y yo había veces que decía, Señor, o como le dan un menú, le decía, Señor, ya no quiero comida de bote. Me metieron 3 meses. Señor, ya no quiero comida de bote. Por favor, que alguien, un alma caritativa, se acuerde de mí y me invite algo de allá afuera. ¿Ah? Mira, hermano, al otro día me llamaba, hermano, dice, en media hora estoy allá, dice, salga para la puerta, dice, porque le llevo una comida que hicimos en mi casa. Ok, hermanito. Pues ya no comía yo de ahí. Un día, hermano, me llegaron 2. Uno que me habló, hermano, venga, dice, aquí estoy afuera, dice, le traigo una comidita mexicana que hizo mi mujer. Y apenas iba yo para el cuarto, cuando me hablan por teléfono, hermanito, dice, le acabo de pedir esto, ya se lo llevo allá a su vez. No, hermano, cuando llegó la señora esa con la charola de comida, yo tenía 2 platotes, unos tacos y el otro como una comida de pasta, con pollo. Ah, dice, entonces no vas a comer. Digo, ¿tú crees que voy a comer bote en lugar de esto? Pero es como le vuelvo a decir, hermano. Yo a Dios no le digo qué quiero o qué necesito. ¿Ve? Solamente hay que esperar. No le dice, hermano, Señor, no te pido que me des, sino que me pongas un día ahí. Sí, por eso le digo, hermano, es que si usted no conoce a Dios, ¿qué es lo que usted va a hablar allá afuera? Si no, usted no conoce. Mire, bueno, acuérdense cuando todos fuimos jóvenes que andábamos de novios. ¿Qué decía cuando usted y le decían que sí, quería ser su novia la mujer? Esta es la buena, ¿sí o no? He encontrado la mía. Tengo un hijo que decía, ay, dice, estoy enamorado. Aunque después se andaba matando con la mujer. ¿Cierto? Eso era el hombre. Y la mujer lo mismo. Miraba un charco un charco en la calle y ya lo miraba con forma de corazón con una flecha atravesada. ¿Sí o no? Pero cuando ya lo conoció, se dio cuenta que no era todo lo ideal, lo que lo había ideado. O sea, para usted era lo más bonito y esto, aunque todos dijeran que estaba feo. ¿Ve? Eso no podemos hacer con Jesús. Si usted va a hablar de Jesús, tiene que conocer a Jesús, cómo hablaba, qué decía, qué hablaba, qué predicaba, cómo enseñaba. Todo, hermano. Mucha gente quiere hablar de Jesús cuando ni siquiera conocen a Jesús, ¿sí o no? Ese es un gran problema. Esos son los que tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Ese es el gran problema de la iglesia, no de la iglesia en general. La iglesia en general, hermano. Sigue diciendo, llámese predicador, evangelista, discípulo o el que comparte la palabra. Fíjese, le voy a contar una experiencia que tuve. Hace como 22 años iba yo manejando para Bakersfield. Más arriba iba a Stockton. Entonces, ahí en la montaña no se escuchaba la radio. Yo iba escuchando, cuando podía, escuchaba la radio Nueva Vida. Entonces, el tráiler traía un radio que le llaman CB, de banda civil, que trae 40 canales. Esos 40 canales, lo que usan los troqueros americanos es el 19. Los troqueros hispanos usan el 16. Entonces yo iba allá en la montaña solo y yo le iba diciendo, Señor, le digo, no se escucha la radio, no hay nada, le digo, ya estoy aburrido. Y en ese entonces para comprar CDs, hermano, era caro. Entonces en la radio empecé yo a escuchar una voz. Ese radio alcanza 6 millas a la redonda. Entonces yo empecé a escuchar una voz que venía preguntando algo. Entonces eso quiere decir que ellos venían atrás de mí porque cada vez se hacía más fuerte. Y venían platicando 2 salvadoreños. Y uno le dijo, dice, mira vos, dice, yo tengo un amigo cristiano, dice que lo que el cura nos enseña es mentira, dice, porque ellos no le oran a la Virgen. Ellos no le oran al santo, que no sé qué. Y le dice el otro, sí, vos mirá, dice, a mí me han dicho lo mismo, dice, pero nunca me han explicado por qué. No me han dicho por qué, a media montaña. Entonces yo agarré el radio y le digo, hey, le digo, los acabo de escuchar a ustedes salvadoreños, le digo, ¿de veras quieres saber? ¿De veras quieres conocer?
Dice, ¿tú sabes de algo? Le digo, claro, yo sé algo. Le digo, ¿quieres escuchar? Dice, sí. Ok, le digo, ¿sabes qué? Movámonos al canal 28, 29, le digo, para no estar causándole problemas a los que quieran hablar en este canal. Y ya nos movimos. Y gracias a Dios empecé. ¿Sabes qué? Mira, esto empezó así. Hasta el lugar donde yo iba eran como 1:20. Ya cuando me tenía yo que salir para agarrar otra carretera, le digo, ¿sabes qué, hermano? Le digo, me tengo que hacer a un lado, le digo, porque yo voy para tal lado, le digo, y esta es la última salida. Le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, ¿les quedó claro? Sí, hermanito, dice, ahora sí ya te entendimos, ahora ya comprendimos por qué. Ok, bueno, que les vaya bien, que Dios los bendiga, bye bye. En el pedacito que todavía los escuché, me di cuenta que no nomás ellos eran dos, sino que había un montón que iban escuchando. Volvemos otra vez a lo mismo, como dijo Daniel. No le pidas a Dios que te dé, sino que te ponga donde hay. Cuando tú estás bien instruido y sabes lo que vas a hablar, la gente te la trae Dios, hermano. Te la trae Dios. Gente que está lista para escuchar. Dice el versículo 15 allí en Marcos capítulo 4. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, en el que siembra, el que oye es el mundo. Enseguida viene Satanás y quita las palabras que sembró en sus corazones. La misma parábola en Lucas añade, para que no crean y se salven. El diablo hace muy bueno su trabajo. Pregunta, ¿quién de los que estamos aquí, a la primera vez que nos hablaron del Evangelio, nos aceptamos y nos salvamos? Quiere decir que alguna vez fuimos los de la orilla del camino, ¿sí o no? A mí me hablaron varias veces. Mi mamá cada rato me tenía ahí la cantaleta de que ya pórtate bien y acepta a Jesús y vive para él. Y yo no. Cuando iba uno a la iglesia, hermano, ¿quién no le decía algo así? Hasta que llegó el momento en que Dios me agarró y me sacudió, me dijo, ahora es entre tú y yo. Hasta ahí entendí. Hermano, para usted es una acción cristiana. Sí. Pues le digo, si para nosotros los que estábamos con familia cristiana es difícil, ahora imagínate los que venían de fuera. Dice el versículo 16, estos son asimismos los que estaban sembrados en los pedregales. ¿Qué significa? Los que están en problemas o angustiados. Los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Lucas añade, en tiempo de prueba se apartan. Estos son los que son convencidos, pero no convertidos. Están pasando una prueba, una enfermedad, un problema grande. Ven a Jesús y todos tus problemas se resolverán. Si te falta dinero, Dios te va a dar dinero. Él es dueño de la plata y el oro. ¿Sí o no? Dicen así. ¿Te estás muriendo? Dios te puede quitar el cáncer. ¿Y si Dios no se lo quiere quitar? Sí, ¿me entiende? Esos son los de los pedregales. Los que están angustiados tienen problemas y buscan una salida como si el evangelio fuera una varita mágica que nomás te toca y se te acabó el problema. ¿Sí o no? Los que te dicen eso es que no saben evangelizar, hermano. Los que hablan así, los que enseñan así, no saben evangelizar. Hay que tener cuidado de no ser uno de ellos, porque ya que seamos de los que andan angustiados y con que tantita palabra nos emocionamos, entonces quiere decir que no hemos sido ni cristianos. Díganme, hermano. Dejen de los que no saben evangelizar, no me extraña nada de ellos. La iglesia que no aparece como un espiritual. O una iglesia que no se les enseña. Así de fácil. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas añade, no dan frutos. Estos son los que no quieren compromisos. Santidad, trabajo en la iglesia, servir a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy cristiano, pero soy cristiano a mi manera.
Una vez un hermanito del Salvador me dijo, hermano, es que usted tiene que comprender, me dice, usted es mexicano, yo soy salvadoreño, él es hondureño, él es de no sé qué, él no sé de qué. Entonces quiere decir que somos diferentes culturas. Digo, error, mi hermano. Y él era líder de alabanza en llamada final de Oxnard. Digo, error, estás mal. La Biblia dice, Pablo dice, porque ahora somos ciudadanos de el cielo. Entonces, para mí, yo ya no soy mexicano, ni tú salvadoreño, ni hondureño, ni nada. Todos somos salvos. Entonces, debo tener la cultura del cielo. Si alguna vez nací mexicano, dejé de ser mexicano cuando yo acepté a Jesús. ¿Qué es lo que te hacen aquí cuando quieres ser ciudadano de este país? Antes tenías que renunciar a tu país, donde habías nacido. Después te daban la oportunidad de ser doble ciudadano o doble nacionalidad. Pero si quieres agarrar un trabajo de gobierno, te dicen que renuncies a tu segunda ciudadanía. ¿Qué crees que Jesús va a hacer? ¿O qué crees que Jesús, cuando te da la ciudadanía, qué crees que espera? Sí, como dicen, ¿no? Todos los mexicanos son guadalupanos. Por eso el católico dice, no, pues todos somos hijos. Pero cuando se meten a estudiar la Biblia y dice que eso no es así, que eres de Dios, que si tienes un santo, un mono o algo que tú adoras, esclavo eres de él todavía. ¿Y quién le quitará la venda de los ojos? Una persona que sabe hablar, una persona que conoce. ¿Ve la importancia de estudiar la palabra de Dios? Ahora, que usted no lo haya escuchado antes, no quiere decir que deja de ser verdad. Una vez me dijo uno, hermano, es que usted se saca unas... No, es que yo no me las saco, yo las estudio. Yo me acuerdo que cuando Dios me llamó a predicar, me dijo dos cosas. Solo dos cosas te pido. Porque no me dijo te ordeno, me dijo te pido. Primero, no le quites la sencillez a la palabra. Y si la segunda, así como está escrita, así la quiero. No quiero que le pongas palabras de diccionario ni de enciclopedia. Hazlo lo más sencillo que puedas. A veces, hermanos, los predicadores se inventan unas palabras que ni ellos comprenden ni entienden. ¿Para qué? Si usted lee las Escrituras, verá que Jesús hablaba tan sencillo. Él no le andaba poniendo ahí crema a sus tacos como lo hacen muchos predicadores. Era muy sencillo. Pero claro, al citarlas correctamente, la misma palabra trae su autoridad. Por eso dice, la gente se admiraba, porque nunca habían escuchado a una persona que predicaba con tal autoridad. Así de sencillo. Ok, sigue diciendo. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lucas añade, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. ¿Se acuerdan que les hablé del trigo? En los tiempos de Jesús, había 5 clases de trigo. De esas 5 clases de trigo, 2 eran muy malas. Se usaban 3 clases de trigo. Cuando Jesús dice al 30, al 60, al 100, se refiere a esto. El tipo de trigo, del 1 al 5, el tercer trigo que usaban era el más sencillo. Ese trigo sembraban un granito de trigo, y cuando nacía la mata y florecía, daba una espiga de 30 semillas. 30 semillas. El otro tipo de trigo un poco mejor, cuando tiraban un granito de trigo, cuando nacía esa planta y crecía y daba fruto, daba 60 semillas en una espiga. Y la mejor era la que sembraba en un granito y en la espiga cuando florecía daba 100 semillas. Por eso Jesús dice, unos dan a 30, otros dan a 60, otros dan a 100. ¿Cómo lo aplico yo en la Biblia? Sencillo. ¿Usted qué clase de trigo cree que era Pablo? ¿De 30? ¿De 60 o de 100? De 100. Si Pablo abrió tantas iglesias, llegó hasta España, hermano. Algunas versiones en el libro de Hechos dice
En el libro de Hechos dice que voy a ir a Sefardía. Sefardía era el nombre hebreo antiguo que era de España, o el nombre de España. Cuando hay unas versiones que dicen voy a ir a España, pero otros dicen Sefardía. ¿Quién le gustaría para hacer un trigo de 30? Probablemente Juan, probablemente Tíquico, probablemente un ayudante de Pablo. Otro de 100 semillas por un granito, ¿quién sería? ¿Jesús? Dígame usted, ¿de qué tipo de trigo quiere ser usted? ¿Del que se muere solo? Y al menos que sea uno que dé 10, 5. Ahora que si es de 30, oiga, mi hermano. Que si es de 60, lo mismo. Ya si es de 100, oiga, hermano. Casi lleva la aureola y las alas en la espalda. Ya lleva el brillo, el hermano dice. ¿Se da cuenta? Así es como Jesús estaba aplicando esa historia o esa parábola. Ahora le voy a decir una cosa. Usted no se enoje o no se moleste porque usted les hable y no vengan. No todos van a venir. Hay unos que todavía están a la orilla del camino. Otros andan en los pedregales. Otros en los espinos. Otros ya están listos. ¿Se acuerdan que les platiqué de una hermana que cuando se sentía bien se servía una botella de 2 litros de coca? Esa hermana durante 1 año y medio les estuve dando estudios en la iglesia donde estábamos en Santa Bárbara. Cuando yo de plano vi que no, yo le dije a la hermana, la encargada de las células, ¿sabes qué, hermana? Yo ya no quiero ir con ellos. Ya no quiero ir porque ya les dije todo lo que tenían que saber. Católicos, hermano, de hueso colorado. De esos que ponen en la puerta, este hogar es católico, no aceptamos nada. Cuando íbamos, hermano, así a un lado de la mesa, tenían un Sagrado Corazón, así grandote. Y santos por todos lados. Y yo le decía, hermanitos, ya llevamos 1 año y medio, le digo, ¿no han aprendido nada? La cosa es, hermano, que con el tiempo tuvieron manifestaciones de allá del otro, y feas. Un día era como 11:30 y me habla el pastor. Me dice, hermano, ¿sabe qué? Allá con la hermana fulana, dice, bueno, no creo que vea el video. La hermana María, dice, les está pasando esto, se le están moviendo las cosas y les están tirando y no hay nadie ahí, dice. Me acompaña, le digo, pues vamos, ven por mí. Llegamos 3, hermano. El pastor, otro hermanito y yo. Mira, hermano, cuando llegamos, pues sí, luego se oye cuando se mueve algo, cae algo así, y no había nadie en los cuartos, porque estaban todos en la sala. Y digo, bueno, mira, digo, ¿sabe qué? No la vamos a hacer tan grande, le digo. ¿Sabes qué? Ustedes ya conocen la palabra de mucho tiempo, le digo. 1 año y medio dándoles, le digo. Y ustedes no quieren soltar sus monos, le digo. Así que una de dos. Si ustedes los van a tirar ahorita, oramos. Y si no, ¿para qué vamos a orar? Porque nosotros podemos desgañitarnos orando, pero el diablo no se va a ir porque ustedes no lo sueltan, ustedes los tienen abrazados. ¿Qué dicen? Y se voltearon a ver así, era papá, mamá, la muchacha y 2 hermanitos. No, pues saquémoslos, dijeron. Ok, le dice mi hermano, el hermano, no el pastor, el otro que iba, hermano, dice, yo traigo una bolsa de basura, de esas que usamos ahí en la construcción, la traigo, tráetela, digo, porque quién sabe, digo, chance la vamos a llenar. De todos los monos que estaban a la vista, hermano, era un Sagrado Corazón así, como de aquí de la mesa, por acá así. ¿No? Pues órale pues, y empezamos, digo, antes de que se arrepientan, le digo, échalo, ¿va? Y ya cuando teníamos la bolsa llena, le dice el marido a la hermana, ¿qué dice? ¿Sacamos el otro? Dice la hermana, así que se lo lleven. Hermano, sacaron uno así, que tenían en el cuarto. Salió un pedazo así fuera de la bolsa. Eran como a las 11:30, 12 de la noche. Ya nos fuimos a tirarla con el hermano. Me dice, le digo, se llama Felipe. Felipe, le digo, yo creo que si los tiramos así, sin romperlos, la gente de al lado va a venir y se los va a llevar. Ah, no, pues ahorita lo arreglamos. La agarró así, la volteó y la rompió y toda la quebró. Ya subimos y empezamos a orar. Aún así le batallaron. Entonces yo le decía a la hermana cuando llegaba, no, ahora sí estoy en fuego, ahora sí, papá, acá estoy, envíame a mí, yo iré, que no, ya sé, ¿no? Bien bíblicos. Y a ratito se desaparecían. Ah, porque eran fiesteros. Ya cuando venían todos lastimados, golpeados y todo,
Ok, o vamos a orar otra vez, hermano. Ya como la tercera vez le decía, ¿qué, hermana? ¿Ahora sí ya entendió? ¿O quiere que la vuelvan a marinar? Le digo, que la pongan así ahí donde ponen los pollos rostizados, vuelta y vuelta. Le digo, ya varias veces Dios la bajó de ahí, pero ustedes están en inicio de subir. ¿Qué quiere? No, hermanito, ahora sí ya entendí. No, pues se aventó como otras dos. Gracias a Dios ahorita ya están firmes. Cuesta trabajo dejar de ser del lado del camino. Cuesta trabajo ser de los pedregales. Cuesta trabajo ser de los espinos. Pero llega un día, hermano, en que el cuerpo se cansa de recibir tanto garrote, ¿sí o no? Ahí ya estamos mansitos. Ahí ya somos buena tierra. Eso es lo que busca Jesús. La pregunta es, ¿quieres que te vuelvan a garrotear? ¿Queremos que de veras Dios nos vuelva a pasar otra vez por lo que hemos pasado para llegar aquí? Esto es como el matrimonio. Cuando cumplí 25 años de casado, la que era mi mujer me dijo, decir, ya cumplimos 25 años. Me dijo, sí. ¿Y cuando nos juntamos nos decían que no íbamos a durar ni un año? Decía, cumplimos 25. Le dijo, sí. Me dice, ¿te gustaría volverlos a vivir? Le digo, ¿estás loca? ¿Estás loca? Le digo. Tanto que he sufrido aguantándote, le digo, para llegar a 25 y que los vuelva yo a pasar. No, hombre, estás loca, mejor sigamos de aquí para adelante. Olvidemos el pasado, dice la canción. El cristiano así es, hermano. Fíjese que a veces es fácil llegar. El chiste no es llegar. El chiste es mantenerse. El chiste es mantenerse. El chiste es mantenerse. El diablo puede esperar, así tengas un minuto, un segundo de vida para hacerte caer. El diablo anda detrás de nosotros queriéndonos matar. ¿Le vamos a dar el gusto? Es decisión de cada uno. Jesús no obliga. Jesús no obliga. Pero recuerda las palabras de Pablo. Dijo, yo siendo heraldo para otros, y luego que venga yo a ser descalificado, como que no tiene sentido. Por eso Pablo poco antes de morir dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, por lo demás me espera la corona de justicia. Ojalá que todos podamos decir lo mismo antes de que nos vayamos. Nadie, hermano, nos asegura que vamos a despertar mañana. Una vez le pregunté a los hermanos allá en Santa Bárbara, hermanitos, digo, si Dios se le llevara hoy en la noche, ¿están listos? Dijo una hermana, yo sí, ahorita sí. Mañana quién sabe. Pero empieza, dice, pero ¿quién se va a quedar mis cositas? Tantas cosas que tengo. Y empezó a voltear así a ver sus cosas. Tanto que me ha costado hacer de mis cositas para que yo me vaya hoy. Nadie se lo garantiza, hermana. Deje usted las cosas. Mañana, si le toca, le digo, mañana nos van a echar un cafezote bien rico a su salud. No, pero es que yo no me quiero ir todavía. Bueno, y entonces, pues, el hombre siempre tiene miedo, pero el cristiano nunca debería tener miedo porque sabe que una vez que cierre los ojos, empieza lo mejor. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así de fácil. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas, pues? Yo quiero decir una anécdota. A ver, dígale, hermana. Mi esposo le regaló una tía una virgen, que la hizo con sus propias manos, láminas de plata, bueno, no sé qué tanto. De ahí en una recámara que no se usa. Y se la quito y me regaño y la vuelvo a poner. Y hace no mucho tiempo se encontró una prima. Y la prima bien devota de la Virgen. Y le dijo, me dieron el mejor cuarto, mira quién me acompaña, la Virgen. Pues al poco tiempo la asustaban. Y yo me he quedado a dormir ahí, no me pasa a mí nada. Y ella me decía que ahí había algo malo que la asustaba. Yo nunca he sentido ni he visto nada, ella hasta miraba cosas. Y según ella era el mejor cuarto porque estaba en la Virgen. Pues sí, diablote ahí. Fíjese que yo vivía con una familia ahí en Santa Bárbara.
Le voy a explicar esto rápido. ¿Cómo funciona en el mundo espiritual un cristiano? Vamos a decir que una vez nos invitaron en Virginia a quedarnos en una casa. La casa no era mía. Nos dijeron, pueden quedarse aquí, esto y esto. Lo que nunca nos dijeron que en esa casa, antes de que ellos la compraran, habían una matazón ahí. Entonces yo me acuerdo que estábamos con mi esposa acostados y estábamos platicando como a la 1, 2 de la mañana cuando vimos que pasó una figura de mujer a la cocina. Llevaba una bata así. Y como estaba medio oscuro, se alcanzaba a ver bien la figura. Llegó, no sé qué hizo ahí en la cocina y después se regresó así para las escaleras. Al otro día, cuando estábamos almorzando con la familia, le dijimos, hermana, si usted iba a ir a la cocina, ¿por qué no prendió la luz? Y volteó a ver al marido y el marido a ella. Dice, ¿por qué, hermano? Le digo, pues usted anoche como a las 2 de la mañana, le digo, usted salió de ahí de las escaleras y fue allá. No sé qué agarró, que tomó agua, no sé, y se regresó. Me dice, hermano, le voy a decir la verdad, me dice. Es que aquí pasan esas cosas. Dice, no era yo, dice. Varios hermanos que han venido no vuelven a venir, dice, porque esa cosa está ahí. Dice, dicen que es un espanto, que no sé qué. ¿A usted no le dio miedo? Le digo, no. ¿Por qué? Primer punto, le digo, yo estoy en paz con Dios. Y esa casa no es mía. Entonces yo cuando oro le digo, Señor, cuídame, guárdame esta noche, porque no es mi casa, pero guarda a todos los que estamos acá. Entonces el diablo podrá ser el dueño de este lugar, pero mientras no sea mi dueño, a mí no me va a asustar. Dicen, ¿qué tengo que hacer? Digo, tú, hermanito, como eres el sacerdote, tú tienes que orar y quitarle el derecho legal a esa cosa que anda aquí, espantándote a ti y a la gente que viene contigo. Mucha gente dice, hermano, vaya a orar a mi casa, porque pasa esto, pasa lo otro. Yo puedo ir a orar, pero dígame, ¿quién es el sacerdote de esa casa? El dueño de la casa. ¿Usted cree que si yo voy a la cárcel, ahí donde va el hermano Daniel, dejen salir a los presos? ¿Qué cree que me van a hacer? Me van a meter junto con ellos, ¿cierto? Porque yo no tengo autoridad ahí. Yo podré ir a su casa y orar. A mí no me van a asustar ni me van a hacer nada. Pero el que tiene que quitarle el derecho legal a esa cosa que está ahí adentro es el dueño de la casa, porque él es el sacerdote de esa casa. ¿Entiendes? Allá en una casa donde vivía en Santa Bárbara, yo nunca he visto demonios, excepto una vez, así chiquitos, pero físicamente. Lo más que he alcanzado a ver son figuras así como un oso, como sombras. En esa casa me decían, ora hermano, ora, dice, para que se vaya eso de la casa, dice, porque ya hemos orado y no pasa nada. ¿A ti no te hace nada en el cuarto? Le digo, no. Yo rentaba un cuarto, no. A mí no me pasa nada. En la noche cuando yo salía al baño, esa figura se miraba así en el pasillo. Yo no lo reprendía. ¿Y por qué no lo reprendiste? Porque no soy el dueño de la casa. Tú no me estás rentando un cuarto. Al rentarte yo el cuarto, yo tengo derecho a prohibirle que entre a mi cuarto, le digo. Pero no en toda la casa. ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué no estarás haciendo? Él está aquí porque tiene derecho legal a estar aquí. El que se la tiene que quitar eres tú, no yo. ¿O no es así? Imagínense que al pastor le dicen, hermano, venga a esta iglesia para que ore, para que todos se salven. ¿Qué va a decir el pastor? Es que yo no soy el pastor de esa iglesia. Yo tengo mi iglesia, ¿sí o no? Entonces mucha gente eso es lo que piensa, que porque el hermano es el ungido o ora bonito, lo que usted quiera, va y todo eso se va a ir. No, no se va. ¿Por qué? Porque no has cambiado, porque estás haciendo algo, tienes pecado, tienes atadura, pecados ocultos. Por eso no se va. Quitarle el derecho legal y de que se va, se va. Pero no se trata de traer al ungido, de traer al pastor, traer al mejor predicador que puedas encontrar. Así no trabaja el Señor. El Señor dice que cada uno limpie su casa, ¿sí o no? Y cada uno limpie su plato. Cada uno limpie su cuerpo. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo funciona aquí en la iglesia? Usted viene del Señor, quiero que me limpies, quiero esto y esto. Pero usted ya viene, Señor, que oren por mí para que tú me sanes. Pero si quiere que el predicador lo haga, que porque predica bonito, que porque tiene unción, que porque tiene esto, tiene lo otro, nunca va a ser sano. Así de sencillo. Porque usted está poniendo la mirada en el hombre, no en. Así de sencillo, hermano. Y el diablo de que se va, se va.
Otra cosa, ¿por qué el diablo nos ataca? Jesús lo dijo clarito. Dice, el espíritu sale del cuerpo, de la casa, y la casa queda limpia y en orden. Pero si esa casa no se llena, dice, con el tiempo el espíritu va y toma 7 espíritus peores que él y vuelve a entrar, dice, volveré a mi casa y el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque así como quedó vacía y limpia cuando salió el espíritu, no la llenaste de palabra, no la llenaste de conocimiento, no te llenaste de sabiduría de Dios. Lógico, pues dice, no, todavía sigue vacía. Así no trabaja. Por eso Dios muchas veces no libera a la gente. Un evangelista daba un testimonio. Llegó a una iglesia y mero en el frente estaba un hermano, pero de esos gorditos, de esos que tienen, ¿cómo se llama? Mórbida, ¿cómo le llaman? Gordura mórbida, que tienen que comer. A la hora que terminó de predicar, le dice el Señor, baja y ora por ese hombre, dice, porque es un espíritu el que lo tiene así. Baja, ora por él, ya. Al año siguiente regresó. Y el mismo hermanito igual o más enfrente. Dijo él, bueno, cuando acabe de predicar voy a bajar y voy a orar por él otra vez. Terminó de orar y cuando se iba a dirigir a él, lo paró el espíritu. Dijo, no ores por él. Dice, Señor, pero mira, dice, es que la otra vez no hubo resultado. No, la otra vez hubo resultado. El espíritu se fue, pero es su carne. Él está así porque es su carne, ya no es ningún espíritu, es su carne que no lo deja y quiere estar así. No ores por él. Por eso Dios ya no permite que uno ore por la gente. Porque aunque el espíritu se fue, la gente no quiere cambiar. No quiere, es como cuando el médico te dice con el cáncer, deja de comer pastas, harinas, azúcar, esto, y tienes que comer puras verduras. Pasa el proceso, quimioterapia, lo que tenga que pasar. Ya se siente bien y vuelve otra vez, ¿qué? A lo mismo. Por eso es que mucha gente que recae en el cáncer, en la diabetes, en cualquier enfermedad, hermano. No es porque Dios no tenga poder, es porque la carne ya está acostumbrada. ¿Algo más? Bueno, ahora sí, si inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado hasta este día, Señor. Bendícenos a todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos poner por obra tu palabra, que la hayamos entendido a cabalidad, Señor, y cualquier duda que podamos preguntar, Señor, para quitar.